Hola, hola, saludos a todos. Quiero compartir con todos ustedes la palabra de Dios. Quiero hablarles quiénes son los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pues vamos a leer la Sagrada Escritura, la Biblia Latinoamérica, la cual nos dirá quiénes son los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pues bien, vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 9. En Mateo capítulo 5, versículo 9 dice así la palabra de Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. También vamos a leer Juan 1, 12. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice así: Pero a todos los que lo recibieron, les dio capacidad para ser hijos de Dios, al creer en su nombre. Pero a todos los que lo recibieron, les dio capacidad para ser hijos de Dios, al creer en su nombre. Al creer en su nombre, dice la palabra de Dios, debemos de creer en Jesucristo. También vamos a pasar a Romanos. En Romanos capítulo 8, versículo 14, dice así: Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios, dice la palabra de Dios. Vamos a ir a Gálatas capítulo 3, versículo 26. Gálatas capítulo 3, versículo 26 dice así la palabra de Dios. Ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Pues bien, nos hacemos hijos de Dios primeramente en creer en Jesucristo, en tener fe, y cuando nos hacemos bautizar, en el bautismo nos hacemos hijos de Dios. Somos hijos adoptivos, porque el único hijo biológico pues es Jesucristo, y nosotros somos adoptivos. Por adopción somos hijos de Dios. También vamos a pasar a Gálatas capítulo 4, versículo 6. En Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice así: Ustedes ahora son hijos, y como son hijos, Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que clama al Padre, Abba, o sea, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y siendo hijo, Dios te da la herencia, dice la palabra de Dios. Ustedes ahora son hijos, y como son hijos de Dios, ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que clama al Padre, Abba, o sea, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y siendo hijo, Dios te da la herencia. Pues
También vamos a ir a Primera de Juan. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice así la palabra de Dios. En cambio, quienes pecan son del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no peca porque permanece en él la semilla de Dios. Y ni siquiera puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no sigue el camino de rectitud no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. Debemos amarnos unos a otros, pues este es el mensaje que ustedes han oído desde el comienzo. No imitemos a Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque él hacía el mal y su hermano hacía el bien. Pues aquí vemos lo que nos dice pues la palabra de Dios. Toda aquella persona que hace el mal, pues es hijo del diablo. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Dice aquí la palabra de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los del diablo. El que no sigue el camino de rectitud no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. Bueno, pues voy a pasar a dar citas bíblicas de quiénes son los hijos del diablo. Vamos a ir a Mateo. En Mateo capítulo 13, versículo 37. Dice así la palabra de Dios. Jesús les dijo, el que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla es la gente del reino, la maleza es la gente del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo, la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Pues aquí vemos quién es el que siembra pues la cizaña. Dice, la maleza es la gente del maligno, el enemigo, que la siembra es el diablo. Todo aquel que siembra discordia pues y anda en los caminos pues del mal, pues dice la palabra de Dios que somos los hijos del diablo, y todo aquel que hace pues el bien y que practica los mandamientos, los preceptos de Dios, son los hijos de Dios. Bueno, también vamos a pasar a Juan 6:70. Dice así en Juan capítulo 6, versículo 70, dice, Jesús les dijo, ¿no los elegí yo a ustedes a los 12? Y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Jesús se refería a Judas Iscariote, hijo de Simón, pues era uno de los 12 y lo iba a traicionar, dice la palabra de Dios, que lo iba a traicionar. Y Jesús lo menciona a Judas, hijo del diablo. ¿Por qué? Porque lo iba a traicionar. Y todo aquel que hace pues la maldad, que siembra discordia, pues es hijo del diablo, lo dice la palabra de Dios.
También vamos a pasar a Juan capítulo 8, versículo 44. Dice así la palabra de Dios. Ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un homicida desde el principio, porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Aquí nos dice también la palabra de Dios que es un homicida desde el principio, dice, porque la verdad no está en él. O sea, toda aquella persona que no está la verdad, que no practica la rectitud, los caminos de Dios, pues nos dice la palabra de Dios que somos hijos del diablo. Dice, y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira, dice la palabra de Dios. También vamos a pasar a Hechos, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 5, dice así la palabra de Dios. Llegados a Salamina, comenzaron a anunciar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan les hacía de asistente, atravesando toda la isla hasta Pafos. Encontraron a un mago judío, un falso profeta llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo, el cual era un hombre muy abierto. Este hizo llamar a Bernabé y Saulo, pues deseaba escuchar la palabra de Dios, pero el otro ponía trabas. Él, Elimas, este era su nombre, que significa el mago, intentaba apartar al gobernador de la fe. Entonces Saulo, que no es otro que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él sus ojos y le dijo: tú, hijo del diablo, enemigo de todo bien, eres un sinvergüenza y no haces más que engañar. ¿Cuándo terminarás de torcer los rectos caminos del Señor? Pues ahora la mano del Señor va a caer sobre ti, quedarás ciego y no verás la luz del sol por cierto tiempo. Al instante quedó envuelto en oscuridad y tinieblas, y daba vueltas buscando a alguien que lo llevara de la mano. También vamos a pasar a primera carta de Juan, capítulo 3. Voy a leerlo desde el versículo 8. Juan capítulo 3, versículo 8 dice: en cambio, quienes pecan son del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no peca, porque permanece en él la semilla de Dios, y ni siquiera puede pecar porque ha nacido de Dios.
En esto se reconocen los hijos de Dios y los del diablo. El que no sigue el camino de rectitud no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. Debemos amarnos unos a otros, pues este es el mensaje que ustedes han oído desde el comienzo. No imitemos a Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque él hacía el mal y su hermano hacía el bien. Bueno, hermanos, pues sería todo el día de hoy. Hasta luego. Adiós.